Es muy importante el desarrollo desde chiquitos de cómo educamos y mejoramos este aprendizaje emocional. Esto es como poder dar recursos para que ya desde chiquitos aprendamos a conocer nuestras propias emociones. Es decir, tengamos esta interocepción de poder saber cómo reconocer nuestras propias emociones para saber qué hacer con ellas. Si yo no reconozco mis propias emociones, es muy difícil poder trabajar en ellas. Hay que poder tomarse el tiempo frente a estas situaciones para poder desarrollarlas. Entonces necesitamos trabajar la empatía, el poder ponerte en el lugar del otro. Necesitamos trabajar técnicas que permitan que el cerebro pueda bajar y relajar. Necesitamos enseñar técnicas de meditación, técnicas de relajación, técnicas de respiración, que son parte del aquí y ahora, exactamente lo opuesto a estar tocando un clic o pasando a el siguiente capítulo o la siguiente temporada de una serie de televisión, ¿no? Y se juega con eso. Los algoritmos juegan con esa necesidad de nuestro circuito de recompensa. Entonces tenemos que trabajar con todo lo contrario. Tenemos que trabajar con dietas digitales. Tenemos que detoxificar la cantidad de tiempo que pasamos. Necesitamos tiempo de comunicación asertiva. Poder entender el entorno en donde esto está pasando. Esto no pasa si yo tengo mi dispositivo. Esto no pasa si yo tengo mi celular boca arriba o boca abajo, que le da una jerarquía y una importancia al dispositivo y no a la otra persona. Y tengo que poder tener una escucha pasiva. ¿Sí? Tengo que poder escuchar activa y pasivamente. Necesitamos mejorar estos aspectos de comunicación. Hay un psicólogo estadounidense que se llama Martin Seligman. Martin Seligman es el creador de la psicología positiva. Y bueno, él también, fíjense, hizo toda su carrera como psicólogo y en ningún momento escuchó hablar de felicidad, sino que se hablaba de síntomas o enfermedades, fobia, esquizofrenia, todo esto, ¿no? TOC, locura. Y dijo él, ¿cómo no enseñarle a las personas sanas a no caer en esos síntomas? Una lógica casi básica, ¿no? Pero esto. Y dentro de eso, Martin Seligman acuñó el término de la indefensión aprendida. ¿Qué es la indefensión aprendida? Bueno, él hace con un ejemplo, años atrás, en los circos se criaban elefantes desde muy pequeños para que participen en el show. Entonces se les ponía un grillete con una cadena y una estaca. Y ese animalito quería salir, no podía. Después se hacía una bestia, un animal enorme que podría con su fuerza voltear la carpa del circo. ¿Pero por qué no lo hacía? Porque de pequeño aprendió que no podía. Nosotros somos los responsables de hacer que nuestros chicos sepan que pueden. Entonces, a través de esto, del empoderamiento y del autoconocimiento y fomentar esta autoestima. Uno viene por ese lado, por el tema de quiero construir una buena autoestima, sobre todo porque los chicos con buena autoestima, que se reconocen a sí mismos y se valoran a sí mismos, tienen la capacidad de decir que no y resistir más la presión de pares. No necesitan la validación del otro para sentirse bien. Entonces, va a resistir más la presión de pares cuando esté en un entorno desfavorable de consumo y alguien le ofrezca o alguien le diga dale, tomá, todos tomamos, o se sienta medio incómodo porque todos lo están haciendo, él no está en la misma sintonía, va a conectarse con algo propio que diga, yo no quiero esto para mí, yo no lo necesito, y va a poder resistirlo. Obviamente, si hablamos de presión de pares, y esto es una postilla, ¿no? Siempre hay tres grandes tipos de presión de pares, la directa, la de contexto y la de exclusión. Es decir, la directa es dale, consumir, todos consumimos, la de contexto es que la persona está en un contexto determinado y si no consume se siente fuera de él. Y eso es muy potente en los chicos, porque los chicos quieren ser parte de un grupo, quieren pertenecer, están en una etapa en la que la construcción de los grupos es muy importante, entonces va generando que los chicos hagan cosas que a veces incluso en el fondo no quieren hacer, porque somos influenciables, y es una realidad que somos influenciables. Y después el tema de la exclusión. Ahí viene un punto importante porque el estado de ánimo de los chicos se modifica mucho cuando son excluidos. Hay estudios que muestran donde el estado de ánimo se derrumba cuando un chico es excluido de una actividad o cuando los chicos no lo invitan. Por eso,
como padres y como docentes y como profesores de educación física en los clubes, tenemos que generar que los chicos tengan esta mirada de todos en el mismo barco, ¿no? Porque eso genera que la persona no empiece a decidir distinto en función de ser incluido. Y eso es clave. Estás incluido de por sí. Después vemos cómo te vas a comportar y te voy a dar otras herramientas. Pero en principio, ser incluido es algo muy importante y ser inclusivo es algo muy importante. Y otro factor de riesgo que a veces vemos en los chicos que me parece clave que nosotros observemos es la falta de proyectos. Siempre tirar del carro ayuda, porque cuando uno tiene un buen proyecto, empieza a entender que si quiere cumplir los objetivos de ese proyecto y está entusiasmado con ese proyecto, siempre va a haber cosas que lo van a desviar del proyecto. Y esas cosas que nos desvían del proyecto habitualmente son las sustancias. Cualquier sustancia te va a desviar. Van a ver que muchos chicos que empiezan a consumir de repente o dejan de estudiar o abandonan una carrera o abandonan el deporte, o abandonan. ¿Por qué? Porque los desvió, porque los llevó a un lado en el cual los atrapó. No pueden seguir adelante. Ahora, si la persona está convencida de ese proyecto, va a empezar a entender que esas cosas que consume no le sirven. Y si está entusiasmado con ese proyecto y está apasionado por ese proyecto y es algo que sea realizable, lo podemos ayudar a que eso continúe y decís, no te metas con esto, que te va a desviar. Y eso los ayuda. Entonces, ahí tenemos 3 grandes cosas que nosotros podemos observar y que podemos impactar.